Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Farm Aid tiene una promoción hasta el 1 de agosto, hay que aprovecharla con la compra de las medicinas. Ellos te las envían a Venezuela, te las envían a Caracas y te las envían a Barquisimeto. Es algo que hay que aprovechar y recuerda que es con el récipe de tu médico de Venezuela, que lo envías al correo electrónico que tienes aquí en pantalla y ellos te venden la medicina. No tenemos medicinas en Venezuela, ellos te las proveen. Además, a quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro. Es nuestro gran amigo, nuestro gran aliado en medio de la crisis que está viviendo nuestro país. Continuamos conversando con Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático, que es el partido uribista. Los derechos humanos en Colombia. ¿Por qué no se habla mucho ni en los medios de comunicación de Colombia se habla sobre esto? Porque Santos ha sido muy hábil en vender en el exterior una imagen de Colombia que no corresponde con la realidad. La gente afuera cree que los que votamos no en el plebiscito somos un conjunto de locos que no lográbamos comprender la importancia de la paz en Colombia. Y eso es absolutamente falso. Lo que ocurrió es que el precio que estamos pagando por la firma de ese acuerdo ataca las bases sustantivas de la democracia y la institucionalidad republicana, fortalece al narcotráfico, le da un conjunto de ventajas, privilegios y beneficios a las FARC que no tenemos los que nunca hemos delinquido y además amenaza la propiedad privada. Y cuando uno le cuenta a la gente con detalle, efectivamente, todos estos costos afuera, la gente abre los ojos y dice que no sabía que eso fuera así, porque no se ha contado suficientemente, no hemos informado. Así es, y por tanto en parte es nuestra responsabilidad no haber contado lo que efectivamente está ocurriendo. También es verdad que en Colombia ha habido un conjunto de decisiones en el sistema judicial que tienen más carácter político que jurídico, que se dirigieron en algún momento de la historia de la Corte Suprema de Justicia contra la gente cercana al presidente Uribe y que afectó ciertamente a esas personas por un conjunto de conductas que antes no eran ni siquiera perseguidas judicialmente, pero que en el caso del presidente Uribe, la gente que es allegada sí terminó constituyendo tipo penal que dio lugar a condenas. Y eso también es verdad. Y también es cierto que al final el sistema judicial ha terminado por ser muy benévolo con las FARC a punta de amnistías, indultos y tratamientos penales muy favorables que hacen que no tengan que pagar ni un solo día de cárcel y en cambio los miembros de nuestra fuerza pública tengan 5, 10, 15 años de prisión. Parece que se va a caer el cielo aquí. Rafael, yo tengo 30 años ejerciendo el periodismo, 35. Y siempre he luchado, he sido una periodista de investigación cuyos temas favoritos han sido la guerrilla, la FARC, el narcotráfico. Y yo soy una de las dolientes de este acuerdo de paz. Porque, como periodista, como investigadora y como analista, pues me ha tocado ver el daño que esta gente le hizo a Colombia, estos criminales le hicieron a Colombia. Entonces, con este acuerdo de paz yo sentí que los buenos perdieron frente a los malos. Simplemente, tan sencillo como eso. Pero lo que es peor, Patricia, es que en realidad los buenos ganamos. Nosotros les ganamos militarmente a los guerrilleros. Los redujimos a su tercera parte. Exactamente. ¿Por qué después de eso llegaron a un pacto? ¿Por qué después de eso ese acuerdo de paz? ¿Por qué Rafael Nieto Loaiza tiene que enfrentarse, si llega a ser candidato efectivamente a la presidencia, por qué tiene que enfrentarse con un candidato que ponga la FARC, por ejemplo? Porque creo que Santos era un hombre profundamente vanidoso y un ególatra y estaba pensando en cómo podía pasar a la historia y llegó a la conclusión de que su única manera haciendo un acuerdo con las FARC y ganando el premio Nobel. Y se la jugó toda por eso, incluyendo, mientras tanto, llevarse entre las patas la Constitución, la institucionalidad republicana, la unidad de la sociedad civil a la cual él fragmentó y dividió y polarizó y efectivamente nos ha traído donde nos ha traído. Al final, en mi opinión, es un tema de egolatría por parte del presidente Santos, un afán, además de matar a su padre político, que era el presidente Uribe, en un ejercicio parricida. Una falta de amor por Colombia, una falta de amor precisamente por las estructuras democráticas. Yo no creo que el presidente Santos ame a nadie distinto que a sí mismo.
Qué barbaridad, porque esos son errores que cometen nuestros pueblos, lamentablemente, porque es que además después lo reeligieron. Es que es lo que yo no entiendo. Pero esa reelección es una reelección cuestionable, Patricia. Esa es una reelección que se hizo con muchísima plata de por medio, con el uso de todo el poder del gobierno y del Estado para presionar a los gobiernos departamentales y regionales y locales para que apoyaran esa reelección, con una financiación indebida de campaña. Yo estoy seguro que más temprano o más tarde, espero que más temprano, se sabrá que múltiples compañías, no solamente Odebrecht, financiaron debajo de la mesa la campaña del presidente Santos, y se sabrá cuál es su responsabilidad. Y dinero que no debe ser muy limpio. Ahí debe haber dinero que no debe ser limpio. Y que la mayoría fue a cambio de alguna acción de gobierno posterior. Exactamente. Y eso lo tendremos que saber. Yo estoy seguro que eso se va a saber, Patricia, más temprano que tarde. Estoy absolutamente convencido de que eso ocurrió. Creo que el caso de Odebrecht es solamente uno de varios casos. Me parece que hay que preguntarse, por ejemplo, qué pasó con Andrade Gutiérrez, otra compañía metida en los problemas de corrupción en Brasil, que también tenía presencia en Colombia. Me parece que hay otras compañías de construcción que pueden tener también responsabilidad en ello. Insisto, el caso de Odebrecht no es el único caso. En Colombia, más temprano o más tarde se sabrá de cómo el presidente Santos sabía que lo estaban financiando debajo de la mesa, y a punta de ese dinero lograron ganar una elección que, ojo, Patricia, hay que acordarse, perdieron en primera vuelta. En nuestro país se dice palabra cierta. Así es, pero además es que es verdad, la primera vuelta la ganamos nosotros en las elecciones Claro, del ¿qué 2014. pasó después? ¿Qué pasó después? Porque La platica. aquí le vamos a tomar la palabra, porque ustedes saben que yo tengo una memoria de elefante. Rafael Nieto Loaiza está diciendo que ahí se va a hacer justicia. En nuestro país nunca se hace justicia. En nuestro país todo se perdona, lamentablemente. En nuestro país, el único país, y yo siempre lo pongo de ejemplo, que donde se hizo justicia, se persiguió lo que se debió perseguir, es en Perú. Porque de resto, todo el mundo queda perdonado. Pero más temprano o más tarde vamos cambiando. Fíjese usted, quién se iba a imaginar que en Brasil se iban a conseguir los avances judiciales que se han conseguido. Bueno, exactamente. Bueno, ya hoy, por Hasta cierto, Lula. Exactamente. Lula quedó ahí condenado el día de hoy. Hasta Lula. A mí, gracias a Dios. Pero es que Brasil no es así como que tan latino como nosotros. Yo hablo de países, tienen más de Europa que de América Latina. En Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, es que no en Colombia, no hay memoria. En Colombia nosotros hemos condenado un número importante de políticos por parapolítica, por ejemplo, y ese fue un avance importante, con ocasión de la campaña del presidente Samper y los varios millones de dólares de los narcotraficantes a esas campañas. También se condenó un número sustantivo de personas. Samper se salvó porque el sistema está dirigido a que los presidentes difícilmente sean juzgados. Así es. Todo el resto de la estructura, casi sin excepción, cayó. Nosotros en Colombia tenemos algunos ejemplos de cómo la justicia en ocasiones funciona y funciona eficazmente. Yo confío, Patricia, en que eso ocurra hacia adelante y se destapen todos los guardados del presidente Santos. Hay una estrategia del Centro Democrático para recomponer las instituciones en Colombia. Ustedes tienen una estrategia de gobierno que sea del Centro Democrático y de que sea cual sea el candidato, se queda electo ahí, sí, la va a llevar a cabo. Uno de mis puntos de campaña, el primero de hecho, se llama Defensa de la Democracia y la Institucionalidad Republicana, y tiene como eje central exactamente ese punto que usted ha señalado. Por un lado, tenemos que recuperar el valor de la democracia y evitar que nunca en el futuro vuelva a ocurrir lo que ocurrió con ocasión del plebiscito, donde el presidente pierde ese plebiscito y sin embargo implementa el acuerdo a pesar de que había sido rechazado por los colombianos mayoritariamente en las urnas. Hay que sacar de la constitución política el acuerdo con las FARC. La gente no sabe eso. El único proceso de paz que yo conozco en el mundo en el cual el acuerdo entre el grupo guerrillero y el gobierno termina en el texto constitucional es el nuestro. Eso tiene que eliminarse. Hay que eliminar el cogobierno real que hay hoy entre las FARC y Santos. Hoy, en el marco del acuerdo, hay una comisión que se llama Comisión para el Seguimiento, la Verificación y la Implementación de los Acuerdos, el CECIVI, compuesto por 3 miembros de las FARC y 3 miembros del gobierno, y todos los proyectos de ley de reforma constitucional que presenta el presidente Santos y todos los decretos de implementación de los acuerdos del presidente Santos pasan primero por esa comisión y entonces le dan a las FARC el derecho de veto de lo que va a ser la legislación jurídica y política en Colombia.
Eso también tiene que eliminarse, como tienen que eliminarse un conjunto Es decir, de se puede otros revocar efectos. así como Trump revocó todas estas decisiones con los acuerdos con Cuba que hizo Obama. ¿Será posible que veamos que estos acuerdos de paz o que se respete o que retrocedamos al punto de la decisión del plebiscito? Yo lo que creo que hay que hacer es que hay que preservar unas condiciones mínimas que permitan que las FARC no se vuelvan al monte. Al final esos 7.000 tipos dejaron de matar y a mí me parece que 7.000 asesinos por fuera de la tarea de asesinar es yo no positivo. creo que hayan dejado de traficar con droga, porque yo te voy a decir una cosa, ese negocito de la droga da mucho más que la política y que cualquier otra cosa. Patricia, ¿Cómo ahí... hicieron ellos para dejar ese negocio? Ay, no, les dejo el negocio. El negocio es millonario. Es que no lo han dejado, pero voy a explicar de qué manera. De las FARC hay al menos 22 disidencias. 22. Dentro de esas 22 disidencias están todas las unidades que estaban directamente vinculadas con el narcotráfico y con la minería ilegal. Esas no se desmovilizaron. Ahí están. Ok. Entonces, Pero eso es un cuento. Eso es un cuento que no están de acuerdo. Dejaron a sus células ahí. Yo estoy de acuerdo. Si esas disidencias no son reales, sino que son disidencias estratégicas, disidencias pactadas, todos los miembros de las FARC que aceptaron ese juego y que le están mintiendo al pueblo colombiano, tienen que perder todos los beneficios. Si las disidencias son reales, vamos a perseguirlas con toda la fuerza de la ley. También tiene que aclararse la afirmación que hizo Liborio Guarulla, el gobernador del estado venezolano de Amazonas, que sostuvo que había 4.000 hombres de las FARC armados hasta los dientes en territorio venezolano que no se desmovilizaron. Rafael, yo tengo 12 años aquí en Estados Unidos. Yo los vi con mis ojos antes de venirme. Imagínate lo que habrá ahora. Yo los vi en Amazonas, que es el estado de Liborio Guarulla. Los vi a la FARC ahí. Ya Bueno, hace 13 años. Bueno, por tanto, si todo eso es verdad, las FARC van a perder todos los beneficios. Si no es verdad y las disidencias son reales, hay que combatir a muerte a las disidencias y a los de las FARC, advertirles que cualquiera que cometa un delito va a perder todos los beneficios que tuvo en el acuerdo. Y en todo caso, en relación con las FARC y en relación con los acuerdos, hay que volver a un punto de igualdad frente a la ley. Lo que es inexplicable desde todo punto de vista, Patricia, es que los criminales de las FARC, con 52 o 53 años de estar delinquiendo sistemáticamente, asesinando, secuestrando, extorsionando, dedicados al narcotráfico, violando mujeres, obligando a las suyas a abortar, reclutando menores, poniendo minas quiebrapatas, cometiendo actos de terrorismo. Que estos señores con ese prontuario criminal tengan beneficios y privilegios para hacer política o en general que los ciudadanos de bien no tienen. Eso sí es inexplicable. Es decir, eso no tiene ninguna justificación ni explicación. Si los señores de las FARC quieren entrar a la sociedad civil, quieren hacer política, que la hagan como el resto de los ciudadanos, no con ventajas, con privilegios, con beneficios que los ciudadanos y verlos después otros sentados no tienen. ahí en ese congreso y todo eso para mí, por ejemplo, va a ser perturbador. O sea, va a ser perturbador ver esos tipos ahí sentados, esos criminales. A mí me parece vergonzoso. Pero es peor pensar que esos criminales tienen beneficios para hacer política que el resto de los ciudadanos no tienen. Es Porque peor es que la política es una cosa seria. Yo por eso no entiendo, por ejemplo, a los periodistas que se meten a políticos, porque nosotros los periodistas somos así como, decimos las cosas como son, etcétera, y no llegamos a negociaciones y acuerdos. Porque, por ejemplo, el caso de lo que está pasando en Venezuela con Leopoldo López y Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero ha hecho cualquier cosa para que Maduro se quede en el poder, para que Leopoldo López no sea considerado un preso político y para que desactive su liderazgo. Bueno, eso ahora se dan la mano. Ahora, Rodríguez Zapatero estuvo hoy en la casa de Leopoldo López y se están dando la mano. Después que han sido enemigos, o sea, Rodríguez Zapatero ha sido enemigo de la causa de Leopoldo López y ahora se dan la mano. Y entonces Santos se da la mano con estos tipos también. Y Leopoldo López le está dando la espalda a lo que Uribe ha hecho por él también. No, Santos lleva, desde que llegó al gobierno, dándose las manos con las FARC. Todo el tiempo. Es que hay que acordarse que el presidente no se había posicionado y ya estaba en conversaciones con las FARC para buscar un acuerdo. Y que el primer encuentro que tuvo con Chávez, habían pasado 2 o 3 días de la posesión. Así es. Fue un pacto en el cual le pidió a Chávez que colaborara con el proceso de paz. No, en el caso de Santos, las manos, los abrazos y todo lo demás la sonrisa, viene desde el principio. Yo, en relación con lo de Venezuela, solamente tendría que decir lo siguiente. Me alegra por Leopoldo López, digamos, me alegra pensar que puede estar con Lilian y con sus hijos, pero no le cambia su condición de preso político,
ni nos podemos olvidar de más de 400 adicionales presos políticos que están en las mazmorras de Venezuela y por los que nadie clama y el señor Rodríguez Zapatero calla. Por esos hay que trabajar. Y hay que trabajar por varios millones de venezolanos que están sufriendo el régimen autoritario de Maduro en Venezuela. Eso no cambia por la liberación. Y en Colombia, por ejemplo, y en otros países. Ah, no, claro. Yo acabo de hacer un pequeño video con ocasión de la liberación de Leopoldo López diciendo que mi compromiso es buscar algún mecanismo como una visa humanitaria que le permita a los venezolanos en Colombia poder vivir y trabajar sin restricciones legales. Me parece que es un gesto mínimo que tenemos que tener con los venezolanos. Eso de verdad en el sería para nosotros, aunque ojalá no lo necesitáramos, y se resolvieran las cosas en Venezuela. Porque hay que ver cómo nosotros recibimos a los colombianos con el desplazamiento por la guerrilla, la violencia en Colombia y cómo se le han cerrado las puertas a los venezolanos en Colombia. No el pueblo colombiano, el gobierno le ha cerrado las puertas en el sentido de legalizarlos, etcétera, etcétera. Es que la política de Santos y de la canciller Holguín hacia Venezuela ha sido francamente vergonzosa, ha sido sumisa, ha sido claudicante. Es de sentarse a llorar cómo han terminado primero por Chávez y después por Maduro, siguiéndole la línea constantemente a lo que han querido los gobiernos del socialismo del siglo XXI, subordinando todo a un proceso de paz y sin capacidad de tener la gallardía de luchar por la democracia y la vigencia de los derechos y libertades en Venezuela. Yo creo que eso es absolutamente cierto, pero eso tiene que cambiar y con el nuevo gobierno nuestro va a cambiar. Yo lo dije antes de esta entrevista, Patricia, lo dije el día en el cual Leopoldo López volvió a su casa. Dije, me alegra por Leopoldo, no se me olvidan los 400, más de 400 que están en las mazmorras del régimen autoritario. Y los que están hay en el que buscar, exilio, hay que buscar una visa humanitaria para los venezolanos que están en Colombia porque tenemos el deber de hacerlo. Y no solamente, Patricia, porque Venezuela le haya abierto las puertas, como efectivamente es verdad, a muchos colombianos que por razón de la violencia o por razones económicas se movieron al hermano país. No, es que en todo caso tenemos esa obligación, es una obligación de humanidad, es una obligación de reconocer la dignidad intrínseca de un conjunto de personas que terminan migrando porque los persigue un gobierno. Y yo creo que en eso uno tiene que ser generoso, magnánimo y solidario. Más allá de las fronteras somos el mismo pueblo. Así es. Gracias, Rafael. Bueno, esta es una entrevista al precandidato. Espero que la próxima sea al candidato y la tercera al presidente de Colombia. Yo espero que así sea, Patricia. Muchas gracias. Bueno, con estos truenos, rayos, centellas que dicen palabra cierta todo lo que hemos hablado aquí, me despido. Hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.